Muy bien, estamos de regreso aquí hablando sobre las perspectivas del año 2016 y yo quiero preguntarte, David, desde el punto de vista social, ¿cuál es la agenda tú que crees que venga este año 2016? Bueno, yo creo que hay un gran déficit en términos de organizar bien a la sociedad civil en nuestro país en general, pero hablemos de Sonora si quieres, ¿no? Okay. Es fundamental que exista más sociedad y menos estructura burocrática de gobierno, porque si se fijan, aquí nos hemos fincado mucho en ver qué es lo que hace el gobierno y poco lo que hace el ciudadano. Tienes toda la razón. Y eso realmente, volvemos otra vez a ese vicio, ¿no? De los gobiernos del gran Tlatoani, ¿no? Es decir, el gobierno dador, el gobierno resolvedor. Los gobiernos, ¿no?, salen de las sociedades, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero volvemos otra vez a ese error recurrente que es histórico en nuestro país, es decir, pensar que el gobierno, la estructura es el dador, el resolvedor, ¿no? Y luego generamos ese tipo de apreciación de que cuando hay una crisis, pues bueno, pues es que los mismos políticos generan crisis y hay un justificativo de por qué no da resultados. Yo creo que son dos elementos que socialmente nos atan mucho, nos generan un gran daño como sociedad en global, ¿sí? ¿Yo qué esperaría y qué sería la agenda? Creo que es fundamental otorgarle al ciudadano herramientas para que se pueda organizar y desde la sociedad civil pueda implementar y tenga injerencia en políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Si revisamos nosotros aquí en Sonora, ¿cuántas organizaciones de la sociedad civil que no reciban recursos del mismo gobierno, local, ¿no?, existen para generar, digamos, equilibrios o generar alguna acción que tenga beneficio en políticas públicas? Limitados. Estamos demasiado limitados. Si acaso te podemos hablar de una o dos. Cuando tú lo comparas con otros países desarrollados, vas a ver que hay miles y miles de organizaciones sociales que ayudan y colaboran a que la sociedad crezca, se desarrolle. Entonces, yo diría que habría que implementar un mecanismo que le otorgue herramientas al ciudadano para que se pueda organizar. ¿Qué estás pensando, David? Por ejemplo, mira, en el caso aquí de Sonora, muy en particular, ¿se acuerdan ustedes el movimiento de los malnacidos, ¿no? En su momento, que pudo haber surgido mediante algún fastidio. Bueno, todos los movimientos surgen así, ¿no? Así es. Pero tristemente se desaparecen, ¿no? O sea, así como crecen, se utilizan políticamente nuevamente y así se desinflan, ¿no? ¿Sí? A mí me hubiese encantado que ese movimiento se hubiese mantenido, hubiese permanecido, ¿sí? Y que hoy estuviera, por ejemplo, digamos, generando debate público con los aumentos, por ejemplo, la tarifa del agua, detalles de esos. Pero tristemente no lo vemos, es decir, nuevamente volvemos nuevamente a depender todo de lineamientos de gobierno, no de sociedad civil. Sin embargo, yo tengo la impresión de que, bueno, en ese caso, el movimiento en específico de los malnacidos formaba parte de una estrategia política, ¿no? Es decir, una estrategia de poner contra las cuerdas al gobierno anterior, al padrecismo, e ir por el poder, ¿no? Desde entonces se vio una estrategia muy clara, ¿no? Sí, pero en esto también, mira, al final del día no nos podemos asustar que la política intervenga, es decir, no nos podemos asustar de ello. A lo que voy es que ese tipo de movimientos deberían de tener una visión mucho más amplia, de mayor alcance, de mayor calado, no nada más coyuntural. Institucionalizados, estructurados, ¿no? Pero ahí está el problema de fondo, creo, porque luego algunos de los líderes del movimiento pues integran al gobierno, ¿no? Que emana del PRI, ¿no? Hay una gran fuerza pues de la parte política por tratar de aprovecharlos, pero yo creo que tiene razón David. Deberían de sobreponerse y seguir defendiendo los intereses de la sociedad más allá de los partidismos, ¿no? Sí. Porque es interesante este debate de la sociedad con los partidos y con el gobierno. Sin duda alguna, por ejemplo, Sonora Ciudadana. A mí me encanta cómo lo hace, yo voy a meter gol aquí, Memo, ¿no? Sí. Y Memo ha tenido tentaciones y créeme lo que le han ido a tocar la puerta y se lo ha querido comer, digamos, el sistema político. Tal vez el ejemplo más acabado de esa defensa, ¿no? Afortunadamente no lo ha tolerado. Y qué bueno por los sonorenses,
¿Por qué? Porque necesitamos más líderes sociales que no tengan que estar subordinados al poder político. Tiene que haber más líderes sociales que equilibren al poder político. Porque tenemos poder económico, poder político, pero el poder social no está organizado. Luego entonces, si no está organizado, no es que no tenga fuerzas, simplemente de repente hay una, erupción, ¿no? Y es ahí donde se manifiesta el poder, pero queda coyuntural, no queda algo permanente, no queda algo institucionalizado. Creo que el gran reto de Sonora y de México es poder articular a la sociedad civil en beneficio mismo incluso de la clase política y de la clase económica. Zaira, como que ahí nos faltan nuevos liderazgos de la sociedad, ¿no? Como que han dejado de crecer esos liderazgos. Algunos salían de las cámaras empresariales o de las asociaciones profesionales, pero como que se ha cortado ese surtido pues, de grandes liderazgos que inclusive impactaron en la política y la transformaron, como es la conquista de la democracia. ¿Qué nos está pasando ahí, Zaira? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo comparto el pensamiento de David de que hace falta que la sociedad, realmente cuando la sociedad se encuentre organizada, las cosas van a cambiar. Muchos de la sociedad se soportan mucho en el gobierno y en querer que el gobierno les resuelva las cosas. Vemos muy bien también ahorita que la gobernadora presenta también el Plan Estatal de Desarrollo, donde pues, hubo una participación de los ciudadanos, de los organismos empresariales, de los académicos, en donde pues nosotros vemos que van 100 observadores ciudadanos acompañando a la gobernadora y que ojalá que esos observadores no nada más estén en los eventos políticos, sino que estén realmente haciendo su trabajo de observar en qué se está gastando el presupuesto, cómo están haciendo, cómo están trabajando los funcionarios. También es muy importante que toda ese trabajo o ese compromiso que adquirieron, que la crean, que realmente son observadores ciudadanos, porque es lo que necesitan, que la sociedad esté dentro del gobierno para que pueda estar vigilando lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Ahora tenemos una gran ventaja, Demian, que son las famosas redes sociales, ¿no? Que nos permiten ahora sí tener una comunicación directa entre unos y otros sin los intermediarismos que antes había de los medios de comunicación, ¿no? Esa es una gran oportunidad, ¿no? Para cohesionar. Creo que es el punto en el cual hemos visto un cambio de paradigma de cómo se hace el trabajo en comunicación. Hemos hablado de que necesitamos más sociedad y menos gobierno en todos los ámbitos. Y el problema que tienen los medios tradicionales, los medios de comunicación tradicionales, es que están volcados sobre el gobierno. Es decir, a mí me consterna mucho la perspectiva de ver cómo muchos colegas trabajan en función de que haya declaraciones de parte de algún funcionario, de algún diputado, de algún político, y si no hay declaraciones, entonces no hay información, no hay noticias, ¿verdad? Entonces creo que las redes sociales son precisamente esa isla en la cual nos permite salir de la lógica de estar ensimismados en el tema del gobierno y pensar más en la sociedad. Las redes sociales han demostrado ser muy útiles al respecto, llevan, por ejemplo, muchas causas sociales y las ponen sobre la mesa, llevan muchas inquietudes ciudadanas también, y bueno, creo que también ha cambiado mucho la lógica de cómo opera el gobierno. Ahora, más que lo que dicen los periódicos, aunque evidentemente están con mucha atención en eso, también están puestos sobre qué dice el Twitter, qué dice el Facebook, ¿verdad? Y además hay una generación que son los millenarios que su fuente de información son las redes sociales, ya no son los medios. Es impresionante eso, los chavos de ahora, me refiero de 25 años para abajo, no leen los periódicos, no ven la televisión, con trabajo escuchan la radio. No ven y no les creen. Exactamente. Todos se informan a través de lo que es el Facebook o quizás el Twitter, digamos más marginalmente, pero poco a poco empiezan a tomar y ocupar ese espacio que antes, pues tenían las televisoras y la prensa tradicional, ¿verdad? David, ¿cómo convertir esta oportunidad, este medio, las redes sociales, en esa cohesión que tú hablas? ¿Qué faltaría pues para que eso se convirtiera en algo más formal? Porque precisamente hay convergencia, se logra un resultado y después hay dispersión. Sí, yo creo que siempre algún evento es detonante, es decir, tiene que haber algo que detone, algo que genere y te haga de repente prender o encender luces y dices, caray, por aquí tiene que ser, ¿no? Y yo creo que Sonora, lo que vivimos en todo
este 2015 sobre todo, en aspecto de corrupción, al menos en señalamiento, mediática, debe de hacernos reaccionar. Es un buen pretexto, ¿no? Es un para buen pretexto a los sonorenses y además que nos ayude a tirar o a encender luces en todas partes, pues para buscar ser una mejor sociedad, ¿no? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque miren, incluso INEGI publicó un estudio donde demuestra que Sonora está negativo, es decir, la narrativa en Sonora en 2015 fue una narrativa muy negativa, es decir, de un ánimo. Es un estudio que hizo digamos, sobre el comportamiento de los mexicanos en las redes sociales y Sonora fue son de el los número estados uno más en términos negativos. de ambiente negativo. Y un discurso negativo termina siendo contaminante, es decir, si tú estás positivo, tiendes a ir hacia el frente, estás negativo, tiende a quitarte energía, a robarte energía. Yo creo que este escenario negativo que tuvimos en 2015, hoy 2016, debemos de aprovecharlo correctamente, aprender bien y cómo vincularlo con la sociedad y con organizaciones que puedan serle útil a Sonora en términos de no más escenarios. Porque no es un tema partidista, pues la lucha con la corrupción es un tema social. La sociedad estamos enfadados, estamos hartos, hastiados, porque nos está afectando en todos, ¿no? Entonces, más allá de los partidismos, más allá de calificar o descalificar una administración, se trata de que ya nunca más, pues. O sea, porque nos hace mucho daño. Que ya nunca más y sobre todo, Marcos, que exista contundencia en el quebranto o presunto quebranto que pudo haber habido. Pero ya dejar ese tema, no digamos olvidarlo, pero que la ley actúe y que nosotros, los ciudadanos sonorenses, el mismo gobierno, dé paso hacia el frente, hacia el futuro, ve hacia adelante, no estar viendo nada más. Esa vigilancia de los 59 mil millones debe ser muy importante, ¿no? Porque son de las últimas cartas que nos estamos jugando como Estado, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que iniciamos mal en términos de aprobar una cantidad de deuda de esa magnitud sin hablar con claridad y con transparencia. Hay un pendiente. Hay un pendiente. Nos queda de ver. Sí, la administración tiene que ser más transparente. Y eso hay que señalarlo, miren, hay que señalarlo porque a veces uno en el ánimo de decir, bueno, pues hay que darles oportunidad, van iniciando. No, así terminamos haciéndole daño a un gobierno. Sí, buenos gobiernos los podemos echar a perder, pues, si no les exigimos. Exactamente. Tiene que haber una mayor exigencia. Es decir, este tipo de eventos tan trascendentales para los sonorenses tienen que ventilarse, tienen que estar a la luz y generar debate público. Sin lugar a dudas. Muy bien, estamos hablando del 2016. Vamos a regresar un momento más con ustedes.